Ricardo Merlo, Faela. Sí, ¿Qué muy tal, Luchito, ¿no? doctor? ¿Cómo estás? Buenos días para usted, doctor, y para toda su gran audiencia de TDS. Gracias por atendernos y dispensarnos unos minutos, doctor. Sos abogado de la familia Denis. Sí, así mismo. Hace algún tiempo fui convocado ya por la familia Denis a objeto de obtener copias de la carpeta de investigación del secuestro de su padre. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a tratar de conseguir esas copias. Fueron negadas por el Ministerio Público, alegando que en el Código Procesal Penal evidentemente establece que las víctimas no son parte y solo tienen derecho a informe. Pero nosotros discrepamos porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como también los estándares de la misma, establecen de que el acceso de los familiares del desaparecido, en este caso el secuestrado, tiene que estar accesible justamente a los familiares de las víctimas. Y bueno, no obstante, respetamos esa decisión que pudo ser recurrida incluso ante instancias internacionales, pero finalmente este, no nos presentamos, recibí el pedido, el mandato, ¿verdad?, de la hija del señor Oscar Denis, de presentarnos y ser parte con una querella adhesiva, de modo de poder acompañar al Ministerio Público en sus actuaciones, apoyar las actuaciones del Ministerio Público y tener una participación más activa en la búsqueda de su padre y también el castigo a los responsables. Doctor, ¿ya se te admitió la querella? En este momento se están dando cumplimiento, como sabes, doctor, a los requisitos formales que son el poder que se requiere ante escribanía y, como sabes, también las señoras viven en En Concepción, entonces Concepción, están sí. trasladando para dar cumplimiento a esas formalidades. O sea, para entender un poco, realmente nunca se pudo entender y definitivamente, incluso los que no son abogados ni están en este mundo judicial dicen, ¿cómo lo que una víctima no va a poder acceder a la carpeta de investigación fiscal? Porque es víctima. En este caso concreto hay disparidad de criterios, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que vos manejás súper bien, doctor, porque tu doctorado es en Derechos Humanos y lo sé, dice que en el tema de secuestros, definitivamente las víctimas tienen que tener acceso a esa información. Sí, mira, te comento, nosotros no tenemos una ley de víctimas como tiene México y realmente no se acostumbra mucho a hacer lo que es el control de convencionalidad, que es una obligación Ujú. de todos los operadores del Estado, de los tres poderes, antes de tomar una decisión, verificar si la misma es una resolución judicial, un acto administrativo, una ley, violentan o no la Convención Americana de Derechos Humanos y los estándares interpretativos fijados por la Corte Interamericana. Lo que ocurría en la época de las dictaduras es que justamente las víctimas no eran parte y se desaparecían a las personas y estas no podían acceder a los trabajos que hacía la fiscalía en la búsqueda y así persecución de quienes pudieran resultar responsables y caía como un telón. Y hoy las víctimas en Paraguay están en ese dilema, ¿verdad? De que finalmente, aunque te roben un celular, vos no sabes si hizo algo o no hizo nada la fiscalía. Depende de los informes que te quieran dar y pueden agotarse el informe en decir que está en etapa investigativa. Y más te imaginarás lo que es en casos graves como secuestro. Una familia que hace 2 años no tiene información al respecto del paradero de su padre y que incansablemente han recurrido incluso hasta Naciones Unidas logrando un pronunciamiento de la entonces alta comisionada de derechos humanos Michelle Bachelet, Ujú, expresidenta de Chile, ujú. y también del propio Papa diciendo lo grave que es y la importancia que tiene que dar el Estado paraguayo a la búsqueda de estos secuestrados. Entonces, te imaginarás la situación en que están
dependiendo de los informes y lo que quiera informar del Ministerio Público, porque tampoco hay estándares solamente al respecto del estado de la causa. Sí, pero le cuesta, doctor, a los operadores de justicia hacer el estudio de convencionalidad, ¿eh? Sí, la Corte ha avanzado bastante en ese tema, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la prisión preventiva, ha quitado un instructivo que justamente da los estándares a lo que de la Corte Interamericana, a los cuales debe ajustarse las decisiones de los jueces, y lo está haciendo la Corte a través de sus diferentes acordadas, pero es un trabajo que deben hacer todos los operadores del sistema de justicia. Es decir, el Ministerio Público, cuando está por presentar una acusación, que no se violente estándares, cuando está realizando diligencias, los jueces al momento de dictar sus resoluciones, ¿verdad? Entonces, y eso implica evidentemente un alto conocimiento, porque en 40 años de desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana hay mucha riqueza, diríamos, en las sentencias de la Corte, pero lleva tiempo sentarse, leer y comprender el alcance de las mismas. Así mismo, ayer estábamos hablando con la ex funcionaria del Ministerio de Justicia y se ratificaba acá en la mesa de trabajo de Por el Imperio de la Ley e incluso nos leía el mensaje que le envió a Edgar Olmedo, entonces ministro de Justicia, quien le respondió como o sea, con un mensaje así, más o menos, ah, qué bien, ok, o lo que sea. Y hasta ahí llegó la actuación, según se puede ver, de Edgar Olmedo, actual miembro del Consejo de la Magistratura. O sea, ¿qué opinan? O sea, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opina la familia con relación a Edgar Olmedo y su actuación tan negligente, por llamarle de una manera light, ¿verdad? ¿Qué hay con respecto a eso, doctor? Bueno, la postura de las hijas de don Oscar Denis es muy clara. Ellas encuentran como un actuar negligente y lo han dicho, e incluso han dicho que lo mínimo que puede hacer es pedir unas disculpas por retrasar la investigación de esta manera, porque acá hay algo que hay que entender, doctor. Son dos situaciones diferentes. La evaluación de una información que tiene que ver con el ámbito penitenciario, es decir, va a haber un motín. Entonces verificamos la fuente, certificamos para mover toda la logística, infraestructura que tiene que moverse para prever un motín. Esto es diferente. Esto, si viene una información que se genera dentro de la penitenciaría, es una información que debe ser utilizada fuera de ella en una investigación que nada tiene que ver con la penitenciaría, tiene que ver con un secuestro que va adelante por el Ministerio Público. Entonces, aludía a un supuesto protocolo, ¿verdad?, en el cual se dice que se siguió para justificar de que no tenía la fuente verificada y demás. No condice, porque la persona que recibió la información en esta situación no tiene la capacidad de discriminar si eso, sumado al cúmulo que tal vez que tiene la Dirección de Antisecuestros de la Policía Nacional y el Ministerio Público, pudiera ser relevante. Es decir, la relevancia de esa información no tiene la capacidad para hacer la evaluación y el análisis, y lo que se tendría que haber hecho es comunicar en forma inmediata a la Fiscalía de esta información. Claro, porque la capacidad de investigación o de manejar este tipo de información no está precisamente ni en la funcionaria ni siquiera en el ministro de Justicia, ¿verdad? Pero se está hablando de un ministro de Justicia que forma parte del gobierno. O sea, él no es una isla dentro del gobierno y dice, sí, yo voy a manejar esta información y me quedo con ella. Debería de haber informado a los mecanismos de seguridad y compañía y que manejan información y que pueden hacer algo con esta información. Y ya a las pruebas nos remitimos, ¿verdad?, de que tras esa información, Nino Cardoso había dicho que también ya ellos manejaban algún tipo de información al respecto, que yo, evidentemente esto reforzaba
O sea, la lógica que nos dice es que si ya inteligencia de la Policía Nacional manejaba esa información, con esta que se sumaba, se iban a hacer diligencias hace meses que hoy se están realizando. Hoy sabemos que el doctor Federico Delfino está realizando diligencias, ya la FTC está en la zona, ¿verdad? Y se están haciendo diligencias para corroborar algo que evidentemente luego del análisis dio algún sesgo de que era una información que venía a corroborar otras que ya se tenían. Y esa capacidad no la va a tener el funcionario del Ministerio de Justicia ni el sistema penitenciario de evaluar las otras informaciones que están propiamente en la carpeta de investigación. Claro, Olmedo, que está ahora en el ministerio, en el Consejo de la Magistratura, que tiene a su cargo elegir una terna para el próximo fiscal general del Estado y un miembro de la Corte Suprema de Justicia. Este funcionario que tan negligentemente manejó esa información, ¿podemos esperar algo positivo de él en el Consejo, doctor? Bueno, eso sería aventurar a hacer futurología, pero realmente la familia está muy dolida y ayer justamente en los programas de radio y televisión a los que fueron invitadas y que le llamaron, ellas han manifestado que por lo menos una disculpa por esa negligencia que retrasa la investigación y la búsqueda de su padre. Y planteaban esta pregunta muy sencilla, doctor Marcos. Si fuera tu padre, ¿dejarías pasar una información así? Yo creo que la respuesta es obvia. Si No, fuera tu padre el que estaba secuestrado. no, doctor, eso es. Esa respuesta no tiene, esa pregunta no tiene otra respuesta que definitivamente es: jamás vas a dejar dormida una información de ese nivel que proviene de una funcionaria que maneja información de la penitenciaría, una penitenciaría donde se generan un montón de situaciones y de cosas y se escucha de todo probablemente. Jamás dejarías que duerma en tu celular esa información si fuera tu padre. Doctor, ¿algo más que se pueda saber? Se está esperando la formalidad de la querella y después ustedes van a proponer algún tipo de diligencia, doctor. Sí, la idea es que como ya el expediente es, digamos, público para las partes, ¿verdad? Del momento que es parte, vamos a entrar a conocer más de lo que existe en el expediente y en constante comunicación y coordinación con la agente fiscal, evaluar cuáles serían algunas propuestas de diligencias y participar también de las que se estén llevando a cabo. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Merlo. Antes de despedirnos, imposible es no tocar contigo a ver un poco, el enviado de las Naciones Unidas que vino a recorrer las instituciones paraguayas encargadas del tema ambiental. ¿Leíste algo de ese preinforme? Un poco lo que había recomendado el relator, ¿verdad? Es que las penas de multa, que siempre fueron un paradigma que se decía de que las penas de multa y darle en el bolsillo a aquellos deforestadores y demás, era, diríamos, la respuesta más adecuada. Bueno, el relator planteó de que resulta insuficiente como mensaje, diríamos, que se da a la comunidad regulada, ¿verdad? Aquellos que tienen que cumplir con las normas ambientales, de que se agoten en las sanciones de multas. Yo creo que hay que hacer una revisión tanto dentro del Poder Judicial y trabajar. Yo sé de que el Ministerio Público tiene una dirección de política criminal y empezar a plantearse si las respuestas que se están dando han logrado una disminución en la actividad delictiva específica respecto a los delitos ambientales. Es decir, se tienen que empezar a trabajar sobre indicadores, mediciones, es decir, bajo la contaminación, no bajo la contaminación. Sacando un poco el tema ambiental, te diría algo que más todos manejamos.
todos los fines de semana se hacen controles de alcotest. Ujú. Y resulta que cada vez que se preguntan las cifras nunca bajan. Es decir, hubieron 400 verificados y 380 sancionados. Eso es una semana. La semana siguiente tenemos cifras similares. La semana siguiente tenemos cifras muy similares. Entonces, ¿qué significa eso? Lo que nos da la pauta es que la respuesta que se está dando no logra disuadir a la ciudadanía de manejar sin estar alcoholizado. Entonces, hay que replantearse, volver a ver qué es lo que está pasando. Tal vez las sanciones sean bajas, tal vez los controles sean pocos. Bueno, todo eso es una cuestión que ya tiene que verse a nivel de un análisis de política criminal, y que es lo que nos sugiere justamente el relator, plantearnos si es que se continúa creyendo de que las empresas que contaminan con una buena sanción de multa es suficiente, o si se tiene que apuntar a otras sanciones y sobre todo al reclamo por el económico por resarcimiento de reparación del daño ambiental en sí mismo. Definitivamente. Doctor, los ruidos molestos son hechos punibles dentro del ámbito ambiental o tienen que terminar en el ámbito administrativo. Son hechos punibles. El artículo 198 del Código Penal es muy claro, ¿verdad? Cualquier aparato técnico que produzca ruido fuera de los decibeles o en contravención a las normas legales vigentes se considera, tiene penas hasta 5 años en caso que esté asociado a comercios, tiene hasta 10 años de pena privativa de libertad. Es decir, las penas no son tampoco livianas. Ujú. Te quería comentar al respecto que surgió naturalmente hace algunos meses, como sabrás, cuando salgo del Ministerio Público, me agregaron a un chat de algunas familias que estaban padeciendo ruidos molestos. Ujú. Eran aproximadamente unas 6 o 8 personas. Hoy son más de 2.000 personas y ya se han creado varios chats, ¿verdad? Porque tenemos realmente una epidemia de ruidos molestos, y la respuesta que está en la ley, que tiene que ser medición, comunicación al ministerio por parte de la policía, es un procedimiento sencillo. Pasar al Ministerio Público, el Ministerio Público tiene 24 horas para llamar y quitar los equipos, y bueno, y abrir la carpeta fiscal. No se está cumpliendo esas 24 horas. Si Ujú. bien hay mucho trabajo y para resolver por parte de las unidades fiscales ambientales, Mm. se toman otros caminos y se pide informe a la municipalidad, que también sus sumarios administrativos duran 2 o 3 años, y las familias paraguayas que trabajadoras que necesitan el descanso no pueden, porque hay locales que, como sabrás, y te doy algunos lugares, ¿verdad? Por ejemplo, la zona de las Mercedes, la zona de Villamorra, donde los jueves hasta los domingos están abiertos y la gente no puede descansar. Y esto se da no solo en esa zona, sino en todos los barrios. Integran esta coordinadora de Ciudadanos contra la Polución, gente de todo Central, incluso de Encarnación, Alto Paraná, de todos los lugares del país, que apenas se enteran de que hay gente que está trabajando en este tema o que está unida como ciudadanía, que en forma espontánea se reúnen y comparten sus experiencias positivas y negativas en estos chats. Se van sumando cada vez más gente. Ayer justamente hicimos, me cuento porque también participé, ¿verdad? Ujú. Una visita a la Municipalidad de Asunción, con pancartas ya reclamando de que no se resuelven, los locales siguen abiertos, los locales siguen produciendo polución sonora, y los sumarios administrativos en los juzgados de faltas literalmente duermen. Una Entonces ya hubo un funcionaria, primer reclamo. una Sí. funcionaria que debería de ser echada a patadas de la municipalidad de Lambaré, le da hace unos meses, un mes y medio aproximadamente, a varias familias, a varios vecinos de Lambaré que están a dos cuadras exactamente de la municipalidad de Lambaré, le da esta respuesta. Nosotros no podemos impedir
El trabajo de la gente, le dicen. No, Entonces, vos decís, esta sinvergüenza definitivamente es comprada, es coimeada para decir esta barbaridad. ¿Por qué? Porque prefiere seguir cobrando la coima, prefiere seguir manteniendo el ruido molesto de una miserable discoteca que se instaló en medio de un barrio, ahí en Lambaré, cerca, más o menos cerca de tu casa, autor. Y en detrimento, no le interesa los vecinos que pagan impuestos, que son gente trabajadora, así como vos decís, que se va a su casa a dormir, sale después temprano, después cada fin de año paga su impuesto, cada fin de año paga su patente rodado, cada fin de año paga su carnet de conducir en Lambaré. Eso no le interesa a esta sinvergüenza de la municipalidad de Lambaré, ¿verdad? Acudieron acá a nosotros los vecinos y sería interesante, doctor, que nos facilite algún número, cómo se ingresa en ese chat, en esa, a ver, casi una liga, tipo liga de familias, a ver, un poco molestadas por ruidos molestos, es la que armaste. así mismo, así mismo. Y estamos apoyados también por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que con quien habíamos trabajado ya muy de cerca cuando estábamos en la Fiscalía en cuestiones de seguridad ciudadana. Ujú, Y es muy interesante porque se hace un intercambio de experiencias positivas, cómo comentan cómo trabajan con las comisarías, cómo lograron resultados, ¿verdad? Y otra gente también cuenta sus experiencias de buenas prácticas, y así vamos sumando, aparte del consejo legal que es el conocimiento que puedo dar yo, ¿verdad? Pero te diría lo siguiente: hay algo que las autoridades no están visibilizando, que cuando hay un delito hay gente que comete por acción y hay gente que deja que suceda, y eso es cometer por omisión. ujú. Si la municipalidad tiene lo que se llama la posición de garante, es decir, él es el garante de que se cumplan las normas y no las hace cumplir, por más que en su cabeza tenga una fantasía de que esa ley no existe, ¿verdad? Porque le conviene por algún motivo desentenderse del cumplimiento de la ley, ellos pueden ser procesados desde el intendente hasta cualquier funcionario público por omisión en el cumplimiento de su función, independientemente de que se pueda probar de que eso se debió a un acto de corrupción, ¿verdad? Pero es tan responsable el que actúa el derecho penal, el que hace, como el que tiene la obligación de evitar que suceda y omita hacer las diligencias en tiempo y en forma para evitar la comisión de un hecho punible. Categórico, doctor. Qué apasionante este tema ambiental. No nos abandonaste entonces en el tema ambiental y te fuiste más o menos. Bueno, pues en realidad el medio ambiente es 100% derechos humanos, ¿verdad? Así mismo, sí. En la parte de derechos humanos realmente abrió muchas luces para interpretar lo que tiene que ver con el derecho ambiental. Y como ves, aunque yo no haya pedido, bueno, estamos siempre trabajando y compartiendo el conocimiento con la ciudadanía. Ya ahora es el sector privado, pero igual hay que recuperar ese sentimiento de comunidad, de común unidad y de Ujú. respeto que se perdió. Y esta es, el ruido molesto es sencillamente digamos, una chispita que nos muestra la pérdida de ese sentimiento de vivir en comunidad que tenemos hoy en nuestro país. Con eso no decimos que, por ejemplo, en tu cumpleaños vos puedas poner música y festejarlo. No, por No, supuesto. no vamos a ese extremo. O sea, eso está permitido. O sea, que un grupo de chicos se reúnan y escuchen música hasta cierta hora a un nivel interesante. O sea, tampoco eso está prohibido. No, no queremos llegar a ese extremo. Pero por otro lado, ese constante quebrantamiento del descanso, del sueño de los vecinos, no se puede poner en tela de juicio y eso debería de actuar el Ministerio Público con esta nueva ley. 24 horas, en 24 horas tienen que allanar y sacar los equipos técnicos que están produciendo ese delito, porque es en definitiva un delito. Doctor, muchísimas gracias por la comunicación. A ustedes por
interesarse también en un tema que yo creo que interesa a todo el país, que es el tema justamente de los secuestrados y que puso ya en vilo a todo el país cada vez que sucede y infunde temor por parte de esta gente que son el EPP. Gracias, doctor. Gracias a vos. Hasta luego, doctor. Te informó PDS Radio TV Digital. El doctor Ricardo Merlo Faela. Oye, cuá Merlo, ¿verdad? Sí, aparte de bastantes cosas ¿Sabe? hablamos con el doctor, sí. Justo